¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenos días a todos. Mi nombre es Israel Chapa. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masadulam y es día jueves, día de el programa Evangelio ABC. Este programa, para quienes es la primera vez que nos escuchan, va dirigido a todas aquellas personas que están comenzando el Evangelio, que están comenzando a estudiar la Biblia, que empiezan a reunirse en las iglesias diferentes que hay en todo el mundo cristianas y que van surgiendo, ¿verdad?, dudas, van surgiendo preguntas acerca de lo que se va aprendiendo en la congregación, acerca de lo que se va leyendo en la Biblia. También para aquellos hermanos que de alguna manera quizá alguna cosa no han entendido por ahí bien de las bases del Evangelio, o en su defecto cuestiones prácticas que de repente dejamos un poquito de lado. Para eso es que hemos ideado este programa. Hoy tenemos una pregunta que nos hacen muy interesante. Quizá va a ser un poquito más larga que las veces anteriores, que nos hemos tardado 20-25 minutos. Quizá hoy me tarde un poquito más porque la pregunta lo amerita. Y la pregunta de hoy es: ¿cuál debe de ser la norma de conducta de un cristiano? ¿Cuál debe de ser la norma de conducta de un cristiano? Así es que ten lápiz, papel ahí a la mano, tu Biblia, o si puedes, escucha este mensaje varias veces para que vayas afinando ahí los puntos clave acerca de lo que quieres saber, acerca de cuál debe de ser la conducta o la norma de conducta de un cristiano. Comenzamos en un momento. Bendiciones a todos. Bueno, ¿cuál debe de ser esta norma de conducta? ¿Cómo nos debemos de comportar los cristianos? Parece fácil de responder, ¿verdad? Parece fácil porque tenemos un concepto un poco generalizado, pero no por ello está correcto. Yo me acuerdo que desde pequeño mi mamá me decía: pórtate bien, no hagas cosas malas. Y vivimos un poco bajo esa normativa, esa regla. Entonces vamos a ponerle un título alternativo a la enseñanza de hoy para que puedas ir entendiendo de qué va. Hay que vivir según la vida, vida con mayúscula, porque me estoy refiriendo desde luego a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesús, o según el bien y el mal. Podría parecer un poco raro esta diferenciación de términos, porque podríamos decir, bueno, portarme bien es portarme como Jesús querría. Vamos a ver qué dice la Escritura al respecto, así es que pon mucha atención. Si te vas primero a los Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: yo en muy poco tengo el ser examinado por vosotros. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Yo en muy poco tengo el ser examinado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me examino a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso soy justificado. Pero el que me examina es el Señor. Esto le escribe Pablo a la iglesia en Corinto. Lo repito porque es muy interesante y muy importante poder comprender a cabalidad lo que está diciendo aquí. Yo en muy poco tengo el ser examinado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me examino a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso soy justificado, pero el que me examina es el Señor. También la segunda parte del Génesis capítulo 2 verso 9, segunda parte, dice: el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí está poniendo dos árboles, lo has leído seguramente, en contraposición. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, además del árbol de la vida. Ahí vemos claramente una diferenciación entre estos dos. Dice algo más adelante en el verso 16 y 17 de este mismo Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. La expresión del bien y del mal conlleva el significado de lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo, con respecto a la conducta. Creo que todos lo entendemos así. Amado, mira, cuando Dios creó al hombre tuvo en cuenta que éste necesitaría alimentarse. Darle vida fue solo el comienzo. Ahora debía sustentar esa vida a base de alimentos. Tenía que proveerle algún medio para su subsistencia, ¿no crees? Dios deseaba que el hombre llegase a depender de él para su subsistencia de la misma manera en que dependería de los alimentos. Dice el libro de los Hechos capítulo 17, verso 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Dios nos habla de dos árboles para empezar, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles nos muestran simbólicamente que el hombre puede vivir por dos tipos de alimento, es decir, o por la vida o por el conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles fueron colocados en Edén para mostrarnos que los hombres, y en particular los cristianos, pueden vivir regidos por dos principios diferentes, a saber, y lo recargo o lo recalco mucho precisamente para que se nos quede grabado, el principio del bien y del mal o el principio de la vida divina. Bueno, ¿qué significa que una persona viva según el principio del bien y del mal? ¿O en qué consiste vivir conforme a la vida divina? Aquí es donde, empezamos un poquito de problemas de la garganta, empezamos a deshojar la margarita, empezamos a ir a lo profundo. Para esto, quiero comenzar poniendo una idea en tu cabeza. Hablarte de tres principios relacionados con la vida cristiana. Es decir, a estos dos que ya he mencionado, quiero añadir otro principio que es precisamente, o que tiene que ver precisamente con el modo de vivir. Estoy bebiendo agua. Es decir, nos falta mencionar uno que es el principio del pecado. Podemos decir que todos los seres humanos viven conforme a cualquiera de estos tres principios. Viven gobernados o por el pecado, o por el conocimiento de lo bueno y lo malo, o viven guiados por la vida divina. ¿Qué es esto? Muchas personas viven en la tierra siguiendo las concupiscencias de la carne. Como dice la misma escritura, son hijos de ira, llevados por corrientes de este mundo y viven y se conducen según los espíritus malignos que operan en su corazón. Por lo tanto, el principio por el cual viven es el principio del pecado, como lo podemos leer en Efesios 2, versos del 1 al 3. Hay algunas personas que, después de llegar a ser cristianas, se rigen por el principio de escoger entre lo bueno y lo malo, mientras que otras son gobernadas por el principio de la vida. La vida cristiana, amado, no consiste en saber escoger entre el bien y el mal, contrario a lo que podrías pensar. No tiene que ver en conducirse según ciertas normas de conducta, sino en ser guiados por la vida divina. El cristianismo se relaciona con la vida de Dios, no con el bien y el mal. Recuerda, los árboles estaban separados. Se centra la vida cristiana en dicha vida, en esta vida, en el árbol de la vida, y no en el otro árbol que es discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué significa? Vamos estableciendo los términos para que nos queden claros. ¿Qué significa vivir según el principio del bien y del mal? Bueno, si nuestra conducta es gobernada por el principio del bien y del mal, entonces cada vez que vayamos a tomar una decisión, nos preguntaremos si lo que vamos a hacer es bueno o malo. Nos preguntaremos, ¿está bien o mal que haga esto? Cuando nos hacemos esta pregunta, en efecto nos preguntamos si tenemos razón o no al hacerlo. ¿Te fijaste? Si tenemos razón o no, estamos racionalizando. Muchas personas entran en razonamiento tratando de determinar si algo es bueno o malo por conducirse de esta manera. El problema con este asunto es que si analizas así de tajante las cosas y dices, no, esto es bueno, no lo hago, esto es malo, no lo hago. El problema que surge con vivir de acuerdo a esta finalidad, a este término, según te alimentas de este árbol, es que los cristianos con el tiempo se empiezan a considerar a sí mismos como buenos cristianos. No sé si me estoy dando a entender. Hay personas que de repente son
un poco básicas o muy básicas y establecen su terminología de lo bueno y lo malo, no siempre apegada a la Biblia. Tienen que ver muchas cosas que más adelante abordaremos. Y de acuerdo a ellos, consideran que todos los que operan como ellos son buenos y todos los que no operan como ellos o no deciden o no definen como ellos son malos. La palabra de Dios que dice, fíjate bien, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La práctica que mencionamos, esta del bien y del mal, no es otra cosa que discernirlo, pero el cristianismo no se basa en eso. Espérame unos minutitos y vas a ir entendiendo hacia dónde quiero aterrizar el asunto. El cristianismo se basa en la vida divina. ¿En qué consiste? Bueno, primeramente tiene que ver con la vida de Dios y no con el hecho de preguntarnos si algo es bueno o malo. La vida cristiana consiste en consultar con la vida divina que está en nosotros cada vez que vayamos a hacer algo. Es decir, ¿qué nos dice la nueva vida que Dios nos ha dado? Es muy extraño que muchos solo presten atención a una norma externa de lo que es bueno o malo, pero Dios no nos ha dado una norma externa. El cristianismo no cuenta con otros 10 mandamientos, no nos conduce a un nuevo Sinaí, ni nos da una nueva serie de reglas o preceptos de harás esto o no harás aquello. La vida cristiana no nos exige que determinemos si lo que vamos a hacer es bueno o malo. Antes bien, se trata de que en cualquier cosa que vayamos a emprender estemos atentos a la vida divina, la vida Zoe, eso quiere decir Zoe, vida divina, que está en nosotros, la cual reacciona y nos habla interiormente. Repito, ¿cómo vamos a saberlo? Porque esta vida que Dios nos ha otorgado, la vida espiritual, la vida divina de parte de Él en nosotros, reacciona ante cualquier decisión, reacciona ante cualquier circunstancia. Entonces, amado, nos habla. Si nos sentimos tranquilos en nuestro interior, si sentimos que la vida de Dios está fluyendo internamente, entonces sabemos que la aprobación de la vida divina acerca de una cosa es correcta. Muchas veces cierta acción puede parecer buena, y aquí es donde empezamos a notar la diferenciación. Ciertas acciones pueden parecer buenas y loables inclusive ante los hombres, pero contrario a lo que esperamos, en nuestro interior la vida comienza a enfriarse y a retraerse. ¿Te ha pasado? Hay veces que aparentemente haces algo que está bien visto, está reconocido en la sociedad, en tu círculo, en tu entorno, pues puede parecer bueno, puede parecer digno de inclusive de alabanza, pero dentro de ti hay algo como que no cuadra, hay algo como que te dice, falta algo aquí. La palabra de Dios dice que la vida cristiana se basa en la vida que reside en nuestro interior y no en una norma externa que define lo que es bueno o malo. Muchas personas, amado, que aún no han sido salvas, viven ya de por sí según la norma de vida más elevada que pueden alcanzar. Muchas de ellas los podemos tildar de gente buena porque tienen este principio de vida, escogen entre lo bueno y lo malo, aún no conociendo de Dios. Pero no obstante, si nosotros como cristianos vivimos según este mismo principio, en nada nos diferenciamos de la gente que no conoce de Dios. Los cristianos y los no cristianos difieren en el sentido de que los cristianos no se rigen por una norma ética ni por una ley externa. Lo que nos preocupa no debe de ser la moralidad ni los conceptos del hombre, a diferencia de los que no conocen de Dios, que sí les preocupa mucho el entorno, que se piense de ellos, que es lo que se diga de ellos. Andamos muchas veces al no conocer de Dios de queda bien. Basta un ejemplo muy claro, ¿verdad? Qué caretas nos ponemos delante de la gente. Muchas veces saludamos por simple norma de ética moral, pero no saludamos con el sentido de querer, pues, externar el gozo, el amor y lo que Dios hace en nuestra vida a través del saludo hacia otra persona, por ejemplo. Amados, no tratamos de determinar si algo es bueno o malo según el criterio y las opiniones humanas, los cristianos.
debemos de hacernos otra pregunta. La pregunta que tú y yo nos debemos de hacer es: ¿qué dice al respecto a la vida que mora en mi interior? Si sentimos que la vida divina en nuestro interior se fortalece y se activa, entonces podemos proceder. Pero si percibimos que ésta se enfría y se retrae, debemos detenernos. Es posible que la vida divina en nuestro interior no esté de acuerdo, y aún así llevamos a cabo dicho asunto. Si así pasa, no recibiremos recompensa alguna. Y si no lo hacemos, no debemos de sentirnos avergonzados, pues simplemente hemos dejado de acatar normas externas a nosotros. Solo podemos determinar que algo es correcto cuando el Espíritu de Dios nos lo confirma en nuestro interior. Para eso está ahí. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que nos dejaría un guía, un consolador, un intercesor? Bueno, una de las funciones del Espíritu Santo es esta precisamente: confirmar en nuestro interior al momento de determinar algo. Lo que determina si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, es una norma externa. Pero lo que determina si algo es correcto es la vida en nuestro interior. El Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos redarguye o que nos dice: vas bien. La norma de la vida divina es más elevada que la norma de procurar hacer el bien. Así que podemos ver que existen cosas malas, cosas buenas, pero también cosas que proceden de la vida divina. Dios dijo ahí en la Escritura: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya lo leímos hace un ratito. Observemos que el bien y el mal se presentan como un solo camino. ¿Te fijas? No hay un árbol de lo bueno y un árbol de lo malo. El árbol contiene los dos aspectos del fruto. Es un solo camino. Mientras que el árbol de la vida se presenta como algo independiente, es decir, como otro camino. Por consiguiente, los cristianos no solo deben de rechazar el mal, sino que deben de rechazar el bien también, ya que existe una norma que está muy por encima de ambas: la norma de la vida divina. La norma de la vida cristiana emite su veredicto no solo sobre lo malo, sino también sobre lo que aparentemente es bueno. Muchas cosas son buenas según quién. Bueno, según el criterio humano. Pero la norma divina las declara incorrectas porque carecen de la vida divina. Ahorita voy a poner ejemplos para que puedas más fácilmente entender. La clave de todo lo que hemos venido diciendo es la siguiente: aún cuando los demás digan que algo está bien, y aunque nosotros mismos pensemos que es correcto, deberemos preguntarnos: ¿se hace más fuerte el sentir de la vida del Señor en nosotros o se desvanece? Al comenzar a cabo dicha acción, ¿sentimos la unción o nos sentimos oprimidos? Mientras realizamos tal acción, debemos de preguntarnos: ¿tenemos un sentir más definido de que estamos avanzando en la debida dirección, o hay algo que nos dice que estamos desviándonos del camino? Repito, los factores externos no deben de regir nuestras decisiones. Muchas personas juzgan algo como bueno o malo según la manera en que fueron criados, o a veces también basándose en la experiencia que han acumulado con los años, y por eso no saben lo que es verdaderamente bueno o malo. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Pilatos cuando estuvo platicando con el Señor Jesús en el momento en que los judíos pedían su crucifixión. El Señor Jesús le dice, ¿verdad? O más bien Pilatos pregunta: ¿cuál es la verdad? Como ironizando, como diciendo: cada ser humano tiene su verdad. Y tiene razón. Tiene razón, porque platicaba yo con mi sobrina el día de ayer de un asunto que me preguntaba, y le decía: a lo mejor para ti pisar el pasto es bueno, a mí quizá para mí pisar el pasto no es bueno, porque en mi casa me enseñaron, ¿verdad? El pasto no se pisa porque mira, cuesta mucho trabajo que los jardineros en nuestras ciudades puedan mantener las áreas verdes. Depende de circunstancias, como habíamos dicho hace un momento, de cómo fuiste criado o inclusive de la experiencia, ¿verdad? Pero recordemos, amado, que la vida cristiana se debe de basar en la vida divina que reside en nuestro interior.
Solo aquellos que viven por la vida divina saben lo que esta es. Todo aquello, voy a resumirlo de una manera, a ver, lo más compacta que pueda. Todo aquello que incrementa la vida interior es correcto. Y todo lo que lo haga disminuir es incorrecto, aunque aparentemente sea bueno. En el monte de la transfiguración, que se nos narra esta historia ahí en Mateo 17, estaban presentes Moisés, ¿te acuerdas? En la visión, que él representaba en esa visión la norma moral externa, pero también estaba Elías, que representaba la norma humana externa. Uno, la norma moral externa, y la otra, la norma humana externa. Todos sabemos que Moisés representa la ley y que Elías representa a los profetas, así que la norma de la ley estaba ahí, y también la norma de los profetas. En el Antiguo Testamento la ley y los profetas fueron el medio que Dios usó para hablar, pero aquí fueron silenciados por Dios. Dios le dijo a Pedro, este es mi hijo amado. ¿A él qué? ¿Te acuerdas qué dijo? A él oíd, a él oíd. La norma que hoy rige la vida cristiana ya no es la ley como tal, ya no son los profetas como tal, sino Cristo mismo, el Cristo que mora en nuestro interior. No estoy diciendo que están abolidas, no, estoy diciendo que Cristo las cumplió para quitarnos del peso de ellas. Por tanto, lo que importa no es si tenemos la razón o no, sino que la vida divina nos dé o no su aprobación. A menudo, para nuestra sorpresa, te has de haber dado cuenta que percibimos que la vida interior desaprueba lo que nosotros aprobábamos. Cuando esto ocurre, no podemos seguir insistiendo en lo que a nosotros nos parece bien, porque de esta manera, pues, podemos hacer cosas que aparentemente son correctas, pero no van a traer nada de espiritualidad, no van a traer nada de crecimiento, no van a traer nada de vida divina o hacerla acrecentar más bien en nuestro interior, sino por el contrario, la van a hacer decrecer, la van a hacer ir menguando. Mira, un ejemplo bien práctico. El Sermón del Monte en Mateo 5 al 7. Nos enseña que no es suficiente hacer el bien. Analízalo con cuidado. Analiza el Sermón del Monte. Este sermón hace unos días predicamos en la congregación. También di una serie de enseñanzas a través de las redes sociales de manera escrita. Si lo quieres buscar ahí en nuestras redes, ¿verdad? Está escrita como el manifiesto, porque eso es el Sermón del Monte, un manifiesto, una regla, un escrito de cómo se iba a conducir el Señor Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Y nos enseña precisamente eso, que no es suficiente con hacer el bien. Debemos de proceder de tal manera que satisfagamos las exigencias de la vida que Dios nos ha dado. Este es el contenido del Sermón del Monte. Este sermón no nos dice que todo estará bien siempre y cuando hagamos lo que es correcto. No. Las personas se preguntan por qué tienen que poner la otra mejilla, por ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo que me gusta poner porque ahí se ve claramente la diferencia entre hacer lo correcto y hacer lo que la vida divina que hay en nosotros nos ordena. Hay preguntas como esa, ¿verdad?, que me han hecho. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús dijo que cuando alguien te golpea hay que ponerle otra mejilla? ¿Acaso no es suficiente quedarse callado cuando alguien te golpea? ¿No es maravilloso que no reprendamos a quien nos abofetea y que contengamos nuestro enojo? ¿No es suficiente? Pero, sin embargo, Dios dice que no es suficiente. Que no es suficiente agachar la cabeza y retirarnos cuando se nos golpea, pues esto no satisface los requisitos de la vida que mora en nuestro interior. Es preciso que también pongamos la otra mejilla al que nos abofetea. ¿Te fijaste? Lo bueno sería, ok, me pegó, no le digo nada, me retiro, agacho la cabeza, no lo reprendo, no le digo nada, no le regreso el guamazo. Eso podría parecer bueno, pero el Señor Jesús además anexa esto, ¿verdad? Pongan la otra mejilla. ¿Por qué es preciso que lo hagamos? Tal vez no es muy entendible. Ahí te va. Al hacer esto,
demostramos que no guardamos ningún resentimiento en nuestro corazón. Es debido a que no estamos enojados que podemos sufrir el mismo agravio, inclusive por segunda vez. La vida divina es una vida humilde, es una vida perfectamente capaz de poner la otra mejilla. Este es el camino que corresponde a la vida. El Sermón del Monte enseña que tenemos que satisfacer las exigencias de la vida de Dios que está en nuestro interior. Cuando tú y yo cumplimos dichas exigencias, la vida divina queda satisfecha, liberada, en paz y llena de gozo. En esto se resume todo el asunto. ¿Andamos por el camino que corresponde a la vida o por el camino que corresponde a lo correcto y lo incorrecto? Si leemos la palabra de Dios, veremos claramente que es erróneo tomar decisiones según el principio del bien y del mal, o vivir y comportarnos según nuestra propia vida. El Señor nos pone estándares más altos. Entonces cobran sentido todos estos versículos, ¿verdad? En donde, por ejemplo, leemos que nuestra mayor justicia es trapo inmundo delante del Señor. ¿Por qué? Porque siempre, si actuamos bajo el principio del bien y del mal, vamos a estar influenciados por cómo fuimos criados, por quien nos rodea, por la idiosincrasia, por el qué dirán y hasta por la experiencia de nuestras vivencias. Si vivimos conforme a la vida Zoe, a la vida divina que Dios ha implantado en nosotros, siempre tendremos un estándar más alto que posiblemente en algunas ocasiones haga que se nos tilde de tontos, que se nos tilde de humildes, que se nos tilde de dejados. Pero es lo que Dios pide. Ejemplo claro lo tenemos con esto de poner la otra mejilla. Tenemos que mostrar que nuestro corazón está obrando no nada más con razonamiento, sino en total apertura a la divinidad que Dios ha puesto en nosotros. Así como al poner la otra mejilla demuestro que no tengo ira, resentimiento, rencor y que puedo sufrir el agravio una vez más. Así pásalo a las millones de decisiones que podemos tomar. Alguien en alguna ocasión me decía que se encontró a otra persona que no le caía muy bien en el transporte público y que le pagó el pasaje. El problema no fue que le pagara el pasaje, el problema fue el argumento. Es que si el pastor se entera de que yo iba en el mismo transporte con usted y no tenía yo un acto de deferencia hacia usted, pues se va a molestar. No, el argumento es, pues sí, a lo mejor tuvimos en el pasado diferencias, pero quiero hacer algo bueno por ti. La actitud al resolver una situación, al decidir sobre cualquier situación, siempre debe de ser enfocada a lo que Dios ha implantado en nosotros. Hay un método muy bueno que yo siempre le digo a los hermanos aquí en la congregación. ¿Tienen alguna duda? Pregúntense a sí mismos, ¿qué es lo que haría Jesús? Y ahí tendrán su respuesta. Yo espero que te haya bendecido este tema, que hayamos a quien preguntó aclarado la pregunta, ¿cuál debe de ser la norma de conducta de un cristiano? Según la vida divina, según la vida Zoe que ha implantado en nosotros. Que el Señor les bendiga y si Dios quiere y tú lo permites, nos escuchamos, nos conectamos en la próxima ocasión, próximo jueves, en este programa que es Evangelio ABC. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto que hayas podido estar con nosotros aprendiendo más de nuestro Señor, de su palabra. Señor te bendiga, excelente día. Shalom.